Bendiciones en este día. A nosotros nos toca hablar sobre la filósofa Edith Stein, conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Filosofía, fe y legado son su mayor atributo. Dios es la verdad. Quien busca la verdad busca a Dios, sea de ello consciente o no. La Escuela de Teología Santo Tomás de Aquino 2025 nos permite presentarla a nosotros, Juan Mario Cermeño y Lourdes Espinosa. Vamos a iniciar con una breve biografía de Edith Stein, una santa importante en nuestra iglesia que nace en Breslau, Alemania, en 1891. Antes era la antigua Prusia, actualmente es una parte de Polonia. Ella nace en una familia judía, es la séptima hija de 11 hijos, pero es la benjamina de la familia, tirando muchísimas veces toda su fuerza en cuanto a los rituales que ellos tienen como judíos. Así que ella nace en una familia judía. A sus 15 años, dos de sus tíos cometen suicidio, así que ella se vuelve atea, porque su pensamiento lo que dice es que con tanta ritualidad, Dios no pudo salvar a sus tíos. Entonces se vuelve atea. Ella dice no creer en Dios. E inicia en 1913 su actividad universitaria, que fue en Gotinga. Aquí inició a leer a los fenomenólogos de su tiempo, especialmente a Husserl, que fue uno de sus profesores, que también es judío, y que inicia también a leer muchísimos fenomenólogos de ese entonces. Pero inicia su actividad universitaria porque ella se graduó de bachiller y luego empezó a estudiar también filosofía y también psicología. En la guerra, ella ingresa a la Cruz Roja para convertirse en enfermera y esta experiencia le da muchísima fuerza en cuanto a la empatía del otro. Esa ayuda que ella dio a todas esas personas emerge en ella como una situación de ayuda. Por eso es que cuando regresa a la universidad hace la presentación de su documento sobre la empatía, del cual vamos a hablar más adelante. En esta época también universitaria empieza sus lecturas de autores católicos, pero cuando regresa de la guerra, su amigo Reinach fallece en la guerra y a ella le llama mucho la atención como la esposa de su amigo, siendo católica, esa fuerza que la fe le dio es la que inicia también con las lecturas de muchos documentos católicos, como Mi vida de Santa Teresa, también algunos documentos de San Ignacio de Loyola y de Santo Tomás de Aquino. Esto le lleva a que en 1922 sea bautizada como católica junto a algunos miembros de su familia. Esto inicia también su etapa de docente en Espira con las dominicas de 1922 a 1931, pero esto es interesante porque ella inicia dando germanística y lamentablemente inicia esta etapa en Espira porque no la dejan estar en la universidad dando clases, ni siquiera su mentor Husserl pudo hacer algo al respecto, así que por ser mujer y ser judía, no puede dar clases en la universidad, por lo que inicia su etapa de docencia. Y en 1933 cumple su sueño ingresando al convento carmelita descalzo para ser monja después de todas las lecturas que había hecho de Santo Tomás y de Santa Teresa. Así que se vuelve una carmelita descalza. En 1936 reanuda su actividad científica porque sus superiores se lo piden y en 1938, el 31 de diciembre, la envían a un convento en Holanda porque en Alemania ya habían problemas de la persecución a los judíos y entonces la envían a Holanda. Lamentablemente, aquí en este convento de Holanda también hacen una persecución contra los judíos y la llevan lamentablemente a Auschwitz, en donde muere mártir el 9 de agosto de 1938. Solamente estuvo una semana acá y muchos cuentan de la importancia de la fe de Edith Stein acá con las personas, con la monja que los ayudaba a tener más fe siendo judía, pero siendo monja también. Así que el 11 de agosto de 1998 es canonizada por su santidad Juan Pablo II.
Las principales obras de Edith Stein es El ser finito y El ser eterno en 1950. Su obra más importante, donde busca una síntesis entre Santo Tomás de Aquino y la filosofía moderna. En esta obra, Santa Teresa Benedicta de la Cruz ha ensayado el recorrido hacia Dios a partir de las esencias, en el modo en que vienen dadas en la correspondiente experiencia, lo cual se complementa con la vía que parte de ese conocimiento peculiar que es la fe en el Dios que se revela y que impele a la razón a una actividad de comprensión y desvelamiento progresivos. Entre sus obras está La ciencia de la cruz. Es un análisis profundo basado en la enseñanza de San Juan de la Cruz sobre la vida interior y la unión con Dios. En esencia, la obra explora cómo la cruz, el sufrimiento y la renuncia al yo son fundamentales para la madurez espiritual y la unión con Dios. También habla sobre el problema de la empatía. Argumenta que la empatía es esencial para la comprensión y relación con los otros, y que no es una mera adición a la experiencia, sino una característica intrínseca de la persona. La empatía permite acceder a la conciencia y vivencia del otro, constituyendo una forma de relación fundamental para el ser humano. La formación y vocación de la mujer destaca la importancia de la mujer en el desarrollo personal y la contribución de la sociedad. Considera que la mujer, con su receptividad y capacidad de dar vida, tiene una vocación única para humanizar al mundo y contribuir a la armonía social. Stein enfatiza la igualdad en dignidad entre hombres y mujeres, pero también reconoce la importancia de la complementariedad y la diferencia, instando a las mujeres a desarrollar su propia feminidad. Y por último, una investigación sobre el Estado que lo hizo en 1925. Edith nos muestra una ontología fenomenológica del Estado que nos descubre, según ella, una colectividad de personas con características propias de una comunidad y que se rige por un único principio, la soberanía. Debería ser obligación del Estado limitar su autonomía en provecho de la libertad de las personas. Estas son solo unas de las obras de Edith Stein. Hay muchísimas más que nos hubiera gustado mucho presentar, pero queremos presentar las ideas principales del aporte filosófico de Edith Stein a la sociedad. En primer lugar, las categorías realistas en la esfera de la conciencia. La conciencia nunca había sido en filosofía tan importante como es a partir de Edith Stein. El acto y la potencia en cuanto a modo de ser es una de las contribuciones más importantes que también nos hace Edith Stein. La solidaridad como vehículo personal de lo comunitario, que en sobre la empatía viene como idea principal. La empatía era nada más un concepto hasta que Edith Stein la pone como algo importante dentro de la sociedad. Otra de las frases que mencionó Lourdes al principio, quien busca la verdad, busca a Dios, sea consciente de ello o no. O sea que la importancia de buscar la verdad, siempre vamos a encontrar a Dios. La temporalidad de la conciencia y su motivación es otro de los grandes aportes que hace también Edith a nuestra sociedad. Y esto es uno de los que más me gusta a mí, las ciencias de la naturaleza y el encuentro de las ciencias del espíritu. Ella definió que el espíritu es observable. Es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro curso de teología. Entender el espíritu que viene de Dios. O sea que ella definió como ciencias del espíritu, que también son importantes junto con las ciencias de la naturaleza, este estudio de la teología. Los caminos para el conocimiento de Dios, que la última obra que ella hizo fue precisamente el de la ciencia de la cruz, y también la libertad y la gracia natural son los aportes filosóficos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Uno de los aportes filosóficos de Edith Stein
con el cristianismo son que Stein combinó la fenomenología con la teología cristiana, buscando una unión entre razón y fe. Su pensamiento destaca la importancia de la persona humana como imagen de Dios y la necesidad de la gracia divina para alcanzar la plenitud. Su obra es un puente entre la filosofía moderna y la tradición cristiana, mostrando cómo la experiencia mística complementa el conocimiento racional. Esta es la bibliografía que utilizamos, muchos materiales, especialmente las obras completas de Santa Teresa, y pues, ¿cuál sería nuestra conclusión? Nunca se había visto a la persona, la fenomenología de la forma en que Edith la retrata, como que no había ningún rostro antes en cuanto a la persona. Edith retrata a la persona con una dignidad importante, cada uno en su función, la mujer, el hombre, los hijos. Es decir, ahora las personas son importantes porque tienen dignidad. Además de saber que las ciencias espirituales son observables para que llegando a su trabajo, por ejemplo, del Estado, sepamos que esas ciencias espirituales son importantes en nuestra sociedad para que los valores formen parte de esa sociedad. Muchas gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos en este video y en esta presentación de Edith Stein, y gracias al licenciado Daniel Márquez. Juan Mario Cermeño, Lourdes Espinosa. que pasen un bendecido día.